Buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Quien les habla es Julia Espinosa. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar un poco acerca de lo que es mi investigación de doctorado titulada La revolución de los refrigerantes con líquidos iónicos. Desde ya darle un cordial saludo a la Facultad de Ingeniería Química, que el día de hoy está celebrando su aniversario, mi querida alma mater. Y bueno, voy a compartir mi presentación con ustedes. He titulado la presentación La revolución en la gestión de refrigerantes con líquidos iónicos, porque quizás todo no lo podemos cubrir en 30 minutos, así que he decidido hacerlo un poco bastante digerible y bastante fácil de poder absorber si es que es la primera vez que ustedes están viendo un poco de lo que es refrigerantes y también de lo que es líquidos iónicos. Esta investigación está totalmente financiada por la National Science Foundation y bueno, es parte de mi investigación de doctorado para poder alcanzar el doctorado en el 2026, que es cuando me gradué. Mis asesores son el profesor Mark Chiflo y también el profesor Aaron Scurto. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de mí para poder conocernos un poquito más. Eh, Vamos a hablar de la historia de los refrigerantes propiamente dicha, qué son los líquidos iónicos, la destilación convencional versus la destilación extractiva y por qué utilizamos destilación extractiva para la gestión de refrigerantes. También vamos a hablar de la selección de un líquido iónico, cómo seleccionamos un líquido iónico y la simulación del proceso que se hace en Aspen Plus. También vamos a hablar acerca de las propiedades de transporte, por ejemplo, la tensión superficial y por qué deberemos hacer estas medidas de propiedades de transporte. También vamos a hablar del análisis cromatográfico que hacemos para determinar la pureza de los refrigerantes ya separados. Vamos a hablar de las conclusiones y finalmente algunos agradecimientos. Acerca de mí. Bueno, yo ya les comenté, soy Julia Espinosa, soy chalaca, soy exactamente de Ventanilla, soy de la uni, soy ingeniera química y bueno, esta es una foto mía de cuando era pequeña, así se comienza en un pueblo joven, cuando, bueno, solamente tienes luz y recién estás comenzando, mis padres comenzaron pues desde un terreno muy básico y bueno, fuimos progresando poco a poco. El día de hoy esta ya es una ciudad grande, es increíble que después de 30 años pues se pueda evolucionar de esa forma. Con mucho esfuerzo logré ingresar a la uni y mi alma mater, donde me gradué de no solo de ingeniera química, sino también como magíster en ingeniería de procesos. Seguido a eso, bueno, me desarrollé como ingeniero de procesos en Petroperú. Esta es una foto mía donde estoy después de una parada de planta. Y bueno, me gané una beca, la beca Fulbright Carrick, para poder estudiar una maestría en ingeniería de petróleo aquí en la Universidad de Kansas. Cuando culminé la maestría en ingeniería de petróleo, no me quería quedar solo con eso y decidí aplicar al doctorado. Por eso es que el día de hoy estoy aquí en la Universidad de Kansas trabajando como asistente de investigación y a la vez haciendo mi doctorado. Y bueno, he tenido la oportunidad aquí de conocer a muchas personas de las que he aprendido mucho y también las que me han ayudado, pero también aquí me casé y bueno, tengo ahora mi bebé que se llama Máximo y tiene un añito. Y bueno, soy parte de muchas asociaciones, entre ellas la Graduate Engineering Association, que es una asociación de estudiantes de posgrado aquí en la Universidad de Kansas, donde soy la vicepresidenta y también soy la fundadora y presidenta de la Asociación de Estudiantes Peruanos. eh, y también soy parte de la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú. Ahí me pueden encontrar en alguno de esos lugares cuando uno esté haciendo investigación. Bueno, ahora sí, vamos al fuerte de lo que hemos venido el día de hoy a conversar y es acerca de los refrigerantes.
¿Cómo comienza la historia de los refrigerantes? Inicialmente, los refrigerantes comenzaron a existir por una necesidad de preservar los alimentos. Y estos en el pasado, el primer refrigerante propiamente elaborado por el ser humano fue el clorofluorocarbonato, que son los CFCs. ¿Y qué propiedades tenían estos CFCs? Bueno, entre todas sus propiedades de refrigeración, también tenían un alto potencial de depletación de la capa de ozono. Lo que quería decir es que destruían la capa de ozono. Y debido a investigadores que encontraron, según pruebas experimentales, que realmente la capa de ozono se estaba deteriorando, estos fueron prohibidos en el año 1978 y se pasó a la nueva generación de refrigerantes, donde la molécula de cloro, como ustedes pueden ver aquí, que era específicamente la molécula culpable de que estas moléculas de ozono, de oxígeno, no se encontraran en equilibrio, porque esta reaccionaba y hacía que el equilibrio no sea reversible, sino más bien irreversible, destruyendo así el equilibrio del ozono 3, ¿no? Que ustedes saben que es la capa protectora de la atmósfera. Entonces, este cloro fue reemplazado por un hidrógeno. Entonces, nosotros aquí, bueno, se redujo un poco lo que era el poder de depletación de la capa de ozono. Sin embargo, esta molécula se descubrió que también tenía, a pesar de ello, seguía destruyendo, seguía afectando la capa de ozono. Por ese motivo es que esta molécula, el cloro, fue totalmente eliminado de aquí y fue reemplazado por hidrógeno, básicamente, que son estas dos moléculas blancas que se ven acá. Sí, ahora mismo son los refrigerantes que se utilizan actualmente, son base a HFCs, hidrógeno fluorocarbonados, y estas moléculas son bastante estables. Sin embargo, tienen un alto potencial de calentamiento global, lo cual hace que estas moléculas el día de hoy estén causando el cambio climático y también el calentamiento global, por supuesto. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se ha regulado el día de hoy? Bueno, muchos países se reunieron y acordaron, según el Kigali Amendment, que es el acuerdo de Kigali, que ya no se iba a producir más de estos refrigerantes. Y estos refrigerantes tendrían que parar en producción para el 2024, para este año. Entonces, debido a eso, fue que nace una nueva revolución de refrigerantes donde no existe más el componente de carbono, que es el componente que hace o que afecta, que incrementa los potenciales de calentamiento global. Esta nueva molécula es conocida como los hidrofluoroolefines. Son olefinas que están hidratadas y que contienen moléculas de flúor, lo cual las hace muy estables, con cero potencial de depletación de la capa de ozono y muy bajo poder de calentamiento global. Son muy estables y tienen propiedades también muy estables, pero como se pueden ir dando cuenta, la molécula ha ido cambiando y ha ido aumentando en complejidad. Entonces, lo que estamos buscando es que si vamos a dejar de utilizar los hidrofluorocarbonados, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos refrigerantes? Pues lo que queremos hacer nosotros en nuestro laboratorio, en nuestro Wonderful Institute of Sustainability, es que queremos reutilizar estas moléculas que tienen, porque estas muchas veces son mezclas de bajo y de alto global warming potentials. Entonces, queremos utilizar las que tienen bajo global warming potential y mezclarlas con las olefinas para poder así reutilizarlas en un ciclo sostenible, es decir, una economía circular. Pero, ¿qué son los líquidos iónicos? ¿Dónde entran estos líquidos iónicos aquí? Bueno, los líquidos iónicos son sales que están fundidas, pero que tienen propiedades muy estables. Son sales que están fundidas, lo que quiere decir es que son líquidas.
Ahora, son altamente tuneables. ¿Por qué? Porque son creadas a través de cationes y aniones. Como ustedes pueden ver acá, son compuestos químicos muy complejos, pero que a la vez son sencillos de alguna forma de ser preparados porque son cationes y son aniones. Ahora, lo interesante de estos cationes y aniones es que cuando se mezclan, pues al ser estado líquido, no tienen presión de vapor. En estado líquido, estas sales pueden ser calentadas a temperaturas moderadamente altas, quieren decir a 300 Celsius, en algunos de los casos, y no van a tener un estado vapor. Entonces, pueden ser utilizados como solventes y después estos solventes, al extraer otros compuestos, pueden ser calentados y estos pueden separarse fácilmente de del compuesto que están separando. Finalmente, también estos líquidos iónicos tienen características muy interesantes como romper azeótropos. Los refrigerantes de los cuales habíamos hablado hace unos minutos tienen una propiedad y es que muchos de ellos son azeótropos y no pueden ser separados por simple técnicas convencionales. Ahora, alguna de esas propiedades de los líquidos iónicos es que también tienen alta viscosidad. Y estas altas viscosidades muchas veces son limitantes para poder utilizarlas en algunos transportes o algunos procesos de transporte. Entonces, lo que es importante es conocer bien cuáles son las propiedades termodinámicas y las propiedades de transporte termofísicas de cada uno de estos líquidos iónicos. Pero ahora vamos a hablar un poco de qué es la destilación convencional versus la destilación extractiva. ¿Por qué es cuál es la principal diferencia y por qué les voy a hablar acerca de la destilación extractiva? Bueno, ustedes conocen la destilación convencional. La destilación convencional que se utiliza normalmente para separar el petróleo es uno de los mejores eh, ejemplos, pero también la que se utiliza para separar el etanol y el agua, que es muy conocida para los ingenieros químicos. La destilación extractiva es un poquito diferente porque si bien en la destilación convencional no existe un solvente y tampoco existen eh, relleno, no existe, no es una columna de relleno. En esta sí estamos hablando de columna de relleno y estamos hablando de un solvente. Este solvente va a ser recirculado en la columna muchísimas veces porque es un solvente orgánico, en este caso el líquido iónico, que como les dije, no tiene vapor, punto de vapor o presión de vapor. Y o bueno, al menos es muy pequeña. Entonces lo podemos calentar y lo podemos recuperar para poder seguir utilizándolo en el proceso. Ah, aquí les presento un refrigerante, uno de ellos, el más conocido que es el R410A, que es el refrigerante R410A, que es utilizado no solo en los usos comerciales, también domésticos. Y bueno, esta es una mezcla azeotrópica que como pueden ver tiene un poder de calentamiento global del orden de 2000. Y esto en comparación con el CO2, pues en 100 años, ¿cómo es que se mide? Así se mide el poder de calentamiento global de los refrigerantes. En 100 años, el CO2 solo tiene un poder de calentamiento global de 1 y se pueden dar cuenta cómo el poder de calentamiento global de los refrigerantes es muchísimo más fuerte que que el del CO2 incluso. Entonces sí tienen un impacto muy alto a la atmósfera, ¿no? Esto básicamente aquí estamos hablando de una mezcla binaria de dos eh, flu- hidrofluorocarbonados, en este caso el HC32 y el HC125. Cada uno con bajo global warming potential y el otro con alto poder de calentamiento global. Lo que queremos es recuperar el de bajo poder calentamiento global y poder utilizarlo nuevamente para poder generar otros tipos de refrigerantes mezclados con olefinas, ¿no? Eso lo podemos hacer a través de una destilación extractiva. Se ha demostrado que debido a que se forma el azeótropo, esos no pueden ser separados por destilación
convencional, por eso se utiliza un líquido iónico en este caso. El, este es el refrigerante que es separado por el tope, el menos volátil, que es el menos soluble en el líquido iónico, y el más soluble en el líquido iónico es este que al finalmente es separado en un tanque flash. La destilación extractiva que nosotros tenemos en la Universidad de Kansas, que nosotros denominamos KU, Universidad de Kansas, es esta, se ha construido desde cero en la universidad y bueno, esta columna, bueno, uno de mis primeros trabajos fue realizar el PNID de todo eso, el PNID y también el control de toda esta columna. Estas son algunas características, tienen 15 metros de altura, tiene 3,5 pulgadas de diámetro, 4 eh, paquetes estructurados. Tiene RTDs y cámaras para poder observar la hidráulica del fenómeno de transferencia de masa que ocurre adentro. Esta es una foto real, el primer piso, el segundo piso de la columna. Tenemos una sala de control donde operamos todo remotamente. También utilizamos el programa LabVIEW para poder operar todo el proceso y optimizarlo. Y también tenemos controles de seguridad y de emergencia. ¿Cómo seleccionamos un líquido iónico? ¿Cuál es el más efectivo? Bueno, como les había contado, existen dos partes aquí cuando hablamos de solubilidad. Un soluto y un solvente. El solvente vendría a ser el líquido iónico y el soluto vendría a ser el refrigerante, que en este caso es una mezcla binaria, pero también podría existir mezclas ternarias. Finalmente, es cuando el soluto llega hacia el líquido, en este caso iónico solvente, se forma la solución. Pero solo uno de ellos es soluble en el líquido iónico, el otro no lo es. Entonces así se logra la separación. Si nosotros evaluamos 10 diferentes líquidos iónicos para separar uno de las componentes del refrigerante, HC32, HC, HFC32 y HFC125, nos damos cuenta aquí que sí existe una gran diferencia entre la solubilidad de uno con respecto del otro. Entonces quiere decir que todos estos líquidos iónicos podrían ser, disculpen, podrían ser los más adecuados para poder separar esta mezcla. Bueno, en realidad no es tanto así. Tendríamos que obtener cuál de ellos es el mejor. Entonces, podríamos decir, aquel que tiene la mayor diferencia de solubilidades sería nuestro mejor líquido iónico. Entonces, evaluamos 10 de ellos y medimos las solubilidades experimentalmente y luego realizamos una simple sustracción de las solubilidades con respecto a estos dos componentes del refrigerante. Y nos damos cuenta que el que tiene la mayor diferencia de solubilidad es el BEMIN PF6, y después seguidamente del BEMIN TSM. Pero sin embargo, aquí en líquidos iónicos tenemos que nosotros darnos cuenta de muchos de otros factores y uno de ellos es la reactividad química o la estabilidad química. Y el PF6 tiene muy baja estabilidad química con respecto al acero y nuestra columna es de acero, lo que quiere decir es que lo podría corroer. Por eso decidimos descartar el PF6 y nos quedamos con el MINT-100. Y este es el que nosotros vamos a evaluar a través de simulación de procesos para poder también evaluar este líquido iónico en la columna de destilación extractiva. Existe otro término también llamado selectividad. La selectividad nos dice cuánto líquido iónico podríamos utilizar para poder separar uno de los componentes, en este caso del refrigerante, respecto del otro. Este vendría a ser HFC 32 sobre HFC 125. Entonces, al calcular la selectividad, nos damos cuenta de todos los 10 refrigerantes antes mencionados, nos damos cuenta que aquel que tenga mayor selectividad será el que utilizará menos líquido iónico para poder separar. En ese caso, el refrigerante
que más, mejor resultados nos dio sería el Emin E100. Sin embargo, este Emin E100, si se pueden dar cuenta acá, tiene una solubilidad con respecto a la separación del HC32 muy baja. Entonces, no queremos una solubilidad baja de HC32, queremos solubilidades altas de de este componente para que pueda ser separado. En ese caso, nosotros decidimos ir por el EMIN-T100 y claro, coincidía con lo anteriormente dicho, ¿no? Aquí el EMIN-T100 también era el que tenía una mayor solubilidad, diferencia de solubilidad. En ese caso, decidimos evaluar este EMIN-T100 y a la vez compararlo con el EMIN-DCA. ¿Por qué? Porque son dos líquidos iónicos que tienen el mismo cation, pero con diferente anión. Entonces queríamos un poco evaluar cuál sería la diferencia. Vamos a la simulación del proceso, finalmente. Cuando evaluamos este EMIN-TCA en una simulación de procesos, esta es una simulación de procesos en equilibrio y al evaluar, al hacer un análisis de sensibilidad, variando los componentes de la columna de destilación extractiva, en este caso el solvent to feed ratio, que vendría a ser el solvente alimentación, la razón de solvente alimentación. En este caso se variaba a varios valores y también la relación de reflujo. Y también podemos variar la presión de la columna. Al variar varios de estos y manteniendo fijos los otros parámetros, podemos alcanzar o podemos encontrar los parámetros óptimos. En este caso, los parámetros óptimos vendrían a ser una presión de la columna de 1.1 megapascal, lo cual nos da aproximadamente 11 bares, una relación de solvente ratio de 6 y una relación de reflujo de 3, donde podemos obtener una pureza de separación de 99.56 para cada uno de los productos, en este caso HC 125 y HC 132. Esto es muy importante porque la pureza mínima que nos piden los estándares de calidad de la industria para poder utilizar un refrigerante es que sean 99.5 según las normas AHRI, que son las normas de Air Heating, Refrigeration Industry, la HRI 700 básicamente. Bueno, y luego, ¿qué es lo que más tenemos que analizar cuando hacemos la optimización de una columna de extracción extractiva de refrigerantes con líquidos iónicos? También tenemos que evaluar lo que son las energías. En este caso, la energía que se consume. Como ya les había mencionado, estos son todos los casos que evaluamos 18 casos, y estos 18 casos a diferentes números de platos en la columna de destilación extractiva, con diferentes entradas del plato de entrada, este es el número de platos de entrada, y a diferentes columnas de presión, a diferentes solvente y alimentación ratio, y la relación de reflujo también a diferentes. Entonces, de acuerdo a esto, la opción que tiene la menor, digamos, eh, consumo de energía es la que nos daría la mejor opción. Finalmente, encontrando el total Yuri, que vendría a ser el consumo de energía después de sumar todas las energías de todos los unidades del proceso, el condensador, el reboiler, el tanque flash, la bomba, el enfriador y todo, nos quedamos con esta, que vendría a ser para en este caso del refrigerante M2100, para la separación del refrigerante R410. Igualmente decidimos evaluar el siguiente refrigerante, obteniendo resultados un poco menores en este caso. Se demostró que para el caso del EMIN TCM los valores de energía fueron mayores, y aquí la columna de destilación, en este caso debe ser 4 aquí, la columna de destilación nos daba una presión de 1.4, que es mayor a lo que se encontró para el EMIN 100 para el caso anterior.
En el MINDCA nosotros también evaluamos lo que eran las energías de cada uno de ellos, obteniendo un mayor consumo de energía en este caso con respecto al caso anterior. Finalmente, todo esto ocurre a condiciones de equilibrio. Pero eso no es lo que ocurre en la vida real. En la vida real los procesos no están en equilibrio. Si no están en equilibrio, ¿cómo podríamos nosotros optimizar estos procesos? Bueno, la optimización de este proceso se realiza a través de un modelo de simulación basado en ratios. Este modelo de simulación basado en ratios lo que necesita como inputs son propiedades de transporte y propiedades termodinámicas. En este caso, sería, por ejemplo, densidad, viscosidad, tensión superficial de la mezcla del líquido iónico y el refrigerante que se quiera analizar. Pero vamos un poquito a detalle qué es lo que significa tensión superficial y cuál es la diferencia con la tensión interfacial. Bueno, en la tensión superficial, el, el medio en el que se está midiendo la fuerza o la energía requerida para hacer una unidad de área entre dos líquidos que son invisibles es el aire. Este medio, el aire, es reemplazado por cualquier otro fluido, entonces lo llamamos tensión interfacial. Eh, la tensión interfacial, en este caso, entonces, como ya habíamos dicho, es la energía necesaria para producir un área, una unidad de área o para producir una unidad de área entre dos líquidos que son invisibles. ¿Cómo se mide la tensión superficial? Bueno, un método muy común para medir la tensión superficial a altas presiones y a altas temperaturas es el tensiómetro de gota suspendida. En este caso, lo que se hace es inyectar el refrigerante aquí en estado vapor y se inyecta aquí el líquido iónico en estado líquido y creándose una gota en ese ambiente. Se espera hasta que la difusión culmine, porque esto es un proceso de difusión donde el líquido iónico va a absorber con B, porque absorbe, mm, cerrar esto, eh, absorbe y se espera que la difusión termine y cuando se encuentra el equilibrio líquido-vapor, ahí se mide digamos, la geometría de esta gota y a través de la geometría y como teniendo como inputs las densidades de la fase continua y eh, de la fase de la gota, de la fase líquida y de la fase continua, entonces, con eso se calcula en base a una ecuación de Young-Laplace equation el- la, la tensión interfacial. Bueno, eso es lo que básicamente se hace. Se utiliza la ecuación de Young-Laplace, aquí de acuerdo a la geometría de la gota, como ya les había explicado. Y aquí bueno, esto es cómo se calcula la tensión interfacial con dos inputs que vendrían a ser la- las, las densidades de la fase de la gota y de la fase continua. Necesitamos también la gravedad y bueno, estas son dimensiones de la gota que se miden en el tensiómetro. Y este es un número que se llama el Bond number, que es un número que se calcula a través también de la geometría de la gota. Realicé estos experimentos, aquí están todos mis datos, los dots o los puntos y cuadraditos son datos experimentales y las líneas que están en azul o están en rojo son simplemente puestas para que puedan ustedes diferenciar cuál sería si nosotros no midiéramos y utilizáramos simple regla de mezcla, ¿qué es lo que obtendríamos, ¿no? Cuando usualmente no se tienen este tipo de experimentos. Perdón, un momento. Está un poco mal de la garganta. Simplemente lo que se hace es trazar una línea y poder, digamos, utilizar una regla de mezcla simple, ideal,
para poder obtener estos resultados. Pero como ustedes se dan cuenta aquí, los rojos son a temperatura de 26 grados y los azules son a temperatura de 21 grados. Se pueden dar cuenta que cuando yo mezclo el líquido iónico y uno de los refrigerantes, simplemente no sigue una tendencia de una simple mezcla, una regla de mezcla, ¿no? Entonces es muy importante en estos casos poder hacer este tipo de experimentos y estos vendrían a ser nuestros inputs para hacer un modelado eh, en el modelo de ratios. Lo mismo se hizo para el líquido iónico con el refrigerante 125 y tampoco sigue un comportamiento ideal. Como se pueden dar cuenta, hay una desviación negativa en este caso, por el contrario del caso del 32, que era una desviación positiva con respecto a la regla de mezcla ideal. Bueno, y ahora, después de que ya tenemos eso, también podemos hacer la simulación, como les dije, en el modelo de ratios, pero también podemos hacer un análisis cromatográfico para determinar la pureza de los productos de la columna de destilación. Cuando se corren, los productos se sacan en el tope, que son el HC 125 y en la base el HC 132. Estas muestras se toman aquí y se analizan en el cromatógrafo de gases. Finalmente, estos análisis son conducidos en el cromatógrafo de gases y nosotros lo que hacemos es determinar cuánta área tiene cada pico. Si es una mezcla binaria, deberían haber dos picos y así determinamos cuántas moles, por ende se determinan cuánta concentración hay de cada gas. Hasta el momento hemos podido separar cuatro refrigerantes, el R404A, el R507 y el R410 satisfactoriamente. El día de hoy les estoy mostrando lo que son los resultados de la separación del R410 y esto es parte de una de mis publicaciones, así que ustedes pueden encontrar más detalles ahí. Como conclusiones tenemos que los líquidos iónicos son solventes verdes que pueden ser utilizados para separar mezclas azeotrópicas. El líquido iónico de MinTCE tiene una mejor solubilidad con respecto a otros líquidos iónicos para separar el R410 con una pureza del 99,5 en masa. Y bueno, y que también los resultados experimentales de tensión interfacial demuestran que no se puede utilizar o que no es muy adecuado utilizar la regla de mezcla ideal en estos casos. No se deben conducir estos experimentos y se deben realizar modelos basados en ratios para hacer mejores aproximaciones de lo que es la columna de distilación extractiva. Bueno, eso es todo de mi parte. Yo quiero agradecer a mi grupo de investigación, a mi asesor, el profesor Mark Sheffield y el profesor Ernest Curto, y bueno, a todas las personas que están involucradas directa o indirectamente en esta investigación. Y bueno, a mis tres estudiantes de pregrado. Y finalmente a la National Science Foundation por el premio que nos dio. Gracias. Podemos conectar en ResearchGate, en el Google Scholar o en la Academia DU. Y acá les dejo también mi LinkedIn donde podemos conectar también. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier pregunta. Gracias.